Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo, mi Señor, que nos da esta gran oportunidad de poder estar una vez más aquí, hablándole a la simiente de Dios, a la amada, a la predestinada, a la sabia, a la iglesia del Cristo resucitado. Aquí estoy, continúo con la gracia es un reino espiritual. Estamos viendo la naturaleza del reino de Dios y estuvimos observando varios puntos. Entre ellos te compartí yo de que los apóstoles no solo predicaban el evangelio, sino que también lo vivían, lo que no se ve hoy en día. Por eso es que no sucede algo sobrenatural en una persona, porque quien difunde la palabra está enredado en cosas naturales y adquirió un conocimiento, entonces se metió a hablar de gracia sin vivirla, como hacía en el sistema religioso. Hablaba tal vez en lo que aprendió del sistema religioso, pero no lo vivía. Entonces los apóstoles sí vivían, ministraban el evangelio no solo en palabras, sino también en una vida que los exhibía y exhibía el poder de Dios, una vida espiritual, verdaderamente espiritual que había en ellos. Ellos eran el modelo a seguir. Ellos eran el modelo a seguir de las buenas noticias que llevaban a cada persona para que recibiera el evangelio y su cuerpo sanara definitivamente. Pero también quiero saludar a todos a nivel internacional, a nivel del mundo. Aquí vamos hoy a tocar la quinta parte de la naturaleza del reino de Dios. Y te quiero recordar que este evangelio es para gente predestinada. Este evangelio no es para cualquier persona. Este evangelio es para alguien que Dios conoció, lo predestinó, lo ha guardado, para que conozca verdaderamente a su Creador a través de este evangelio. Los que fuimos predestinados entendemos, por eso difundimos, porque fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. A Él le plació, como Dios soberano, apartarnos desde el vientre de nuestra madre también, para que le fuéramos útiles. Nos permitió conocer el sistema, el mundo, amistades, sexo, juego, fútbol, trago, mujeres, cigarro, todo ello. Pero Él mismo nos sacó, nos permitió allá ver, para que cuando llegáramos a su reino, eso no nos hiciera falta, porque ya lo hemos experimentado. ¿Tú ves? Nos permitió conocer el mundo natural religioso, ver, oír, estar ahí metido en la flor y natra, para que cuando Él nos sacara al reino de la gracia, al reino del Cristo resucitado, entendiéramos que había una diferencia grandísima entre lo muerto y lo vivo. Porque en la gracia está Él vivo, es una realidad. Nosotros somos su templo, Él no habita en templo hecho por manos humanas. Somos su heredad, somos la niña de sus ojos, somos la simiente santa, somos los predestinados, los llamados, escogidos y elegidos para ser perfeccionados ahora en Cristo. ¿Tú ves? Entonces, hoy voy a tocar la quinta parte, pero antes te voy a anunciar de la naturaleza del reino que vimos en la semana pasada.
Vimos que en el reino hay pura verdad, pura verdad, pura verdad, ¿verdad? Pura verdad. Que Jesús de Nazaret le dijo a papá: Padre, estos fue los que me diste a los discípulos, y yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad. Que la única verdad en la tierra es la palabra que salió de la boca del Creador. También vimos, en su cuarta parte también vimos, oído, que el reino solamente es de santidad. Santidad no es el vestuario. Tendríamos que ponernos un anaco de esos que ponían los sacerdotes antiguamente y caminar con campanillas. Cuando las campanillas sonaban, era porque cuando el sacerdote interiormente, cuando la campanilla sonaba, era porque el hombre había fallado. Había fallado. Pero de eso, de vestuario, no habla el de santidad. La palabra santidad del griego es la palabra hagiasmo, que quiere decir santificación. Santificación, que quiere decir separados para servirle a Dios. Separados del sistema, del mundo. No sé si de pronto tú entiendes qué es mundo. Todo lo natural es mundo. Todo. Que yo no puedo traer de aquí de lo natural, como que por eso me permitió conocer a mí el Evangelio de la Ley. Para que cuando yo entendiera lo que Él quería enseñarme a través de la vida en el Espíritu, la unción, yo no fuera a traer nada de aquí de este sistema, porque esto es natural, esto es del mundo, de un conocimiento corrompido. ¿Me entiendes? Que viniera aquí, que Él me perfeccionara, me pasara por donde Él tiene que pasar a todos los que son útiles dentro de su propósito. Yo soy el propósito del Creador. Entonces, hoy voy a hablarte en la quinta parte. Antes de hablarte de la quinta parte, quiero hacerte una pequeña aclaración a la pregunta que me hicieron. Hace varios años saqué yo este tratado. Este tratado dice: Semana Santa no existe. La Biblia habla de Pascua. Pascua es libertad, no libertinaje. Fiesta, alegría, gozo. Y usted es la Semana Santa y parece que era un muerto mundial. Todo el mundo con la cara larga. Semana Santa no existe. Si hubiera sido santa, no matan a Jesús de Nazaret. Este tratado, que lo vamos a reproducir en cantidad, como después, como el otro tratado, que te voy a mostrar por aquí. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús de Nazaret en el madero? Aquí pusimos la cruz, el madero. Entonces, todo esto lo hemos sacado también como Dios nos lo ha permitido, y también sacar este librito tenemos ahí de la sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? ¿Qué produce una sana doctrina? Entonces, reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia. De toda su familia. Los amamos mucho y anhelamos, deseamos que crezcan. Pastor, ¿usted nos saca una enseñanza que hable de la Semana Santa? No, porque a mí no me gusta contender.
Hace mucho tiempo di como 5 enseñanzas de eso. Y eso es botarle corriente, tratar de uno mostrarse. Ya lo que quedó establecido, quedó establecido. Pero Semana Santa no existe. Téngalo por seguro. Él ya no está muerto. Tampoco es un niño. En diciembre nace. El 24 de diciembre que nace el niño Jesús. Y a los 4 meses lo sacrifican y lo ponen en un madero. Eso es ridículo, eso es tradicional. Verdaderamente eso es para una mente atrasada. Conocimiento, pero el conocimiento verdadero, no el conocimiento natural. Del griego es la palabra phos, que es dar a luz, como un fósforo que se prende para alumbrar y uno poder caminar en medio de la oscuridad. El invitado especial para esta noche a este lugar y en nuestras vidas es el Espíritu de Dios, el Ruach Codex. Que use mi boca, mi ser. Yo no necesito correr, porque me gusta enseñar, me gusta explicar. Como estamos en la cuestión de conocer los 2 reinos, que ojo, nunca te lo van a enseñar, nadie más te lo va a volver a enseñar. Te estoy enseñando y voy a ir hasta la última consecuencia del reino, hasta ver los súbditos del reino, tanto de Dios como el reino del aparecido. Para que te des cuenta que todo lo que tú has visto, en lo que te haya permitido Dios ver, personas que van a una congregación o que se reúnen en diferentes lugares, no han cambiado en nada, porque vienen a la gracia solamente como embelequeros, porque ellos interiormente no van a cambiar, al no ser que sean predestinados, que adquirieron y sean asequibles a la verdad de Dios. Pero una persona que no es predestinada es una persona que solamente viene, como dijo Pablo, estoy caminando en medio de falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos predicadores, de todo. Así estamos caminando hoy los que fuimos predestinados para enseñar esta palabra. La gente del pacto antiguo que quiere estar aquí no quiere cambiar ni su idioma, ni su actitud, ni su comportamiento. Quieren seguir igual y es imposible, porque aquí se enfrentan a la vida del Espíritu. La palabra es Espíritu y ella conoce cualquier cosa, actitud interna. Ella inmediatamente, por la unción que Dios ha colocado en nosotros, ella desnuda. Es la persona cuando se chuza, se le toca la herida que no ha sanado ni en el sistema religioso y viene a la gracia a aparentar ser lo que no es, le duele, se retira y busca otras formas, porque según lo que él cree, no lo que Dios estableció, eso es lo que tiene que funcionar y eso sí está grave. Entonces, voy a tocarte la quinta parte, este reino, o la naturaleza de este reino, toda es luz. Luz es el conocimiento. Del griego la palabra phos, que viene de fósforo, dar a luz. Oído, una persona que ha venido a Cristo el resucitado, la unción del ungido, tiene que ser una persona regenerada en todo el sentido de la palabra. Si no hay una regeneración, lo que va a hablar la persona no tiene sentido.
No funciona ni va a funcionar. Cuando la persona es regenerada en Cristo, tiene que ser portador de buena luz o buen conocimiento. Porque me llegan ahí mensajes de predicaciones de toda parte. Yo en mi iglesia, la de él, tengo el instituto bíblico, pero el instituto no hace pastores, ni evangelistas, ni esto y ni otro, pero sí te ayuda a conocer principios para que tú puedas desarrollar tu pastorado si es que fuiste llamado. Pero tiene el instituto. Y como que no le bastan las ofrendas que le entran o el diezmo, sino que ponen el instituto para sacarle plata a la gente, no para instruirla, capacitarla. Y al tener un instituto bíblico, es porque tiene una mala enseñanza en la tarima. O no, es un predicador. Porque los que enseñamos estamos convencidos que una buena enseñanza, si yo te doy a ti una buena enseñanza de principio a fin, ¿para qué te voy a dar instituto bíblico si está siendo perfeccionado? Está siendo perfeccionado. Y que tú tienes que tomar la determinación de dedicarte, que el mensaje que se da en el Evangelio de la Gracia no es una predicación de 4 textos bíblicos, sino la transmisión del pensamiento del escritor. Para que él pueda crecer en la persona y que la persona entienda. Entonces tiene que tener. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Perdón, el libro de Juan, capítulo 1, no es primera sino Juan, capítulo 1, discúlpame. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Y la vida era la luz de los hombres en ese entonces. ¿Por qué? Porque los otros eran ignorantes a lo que él tenía, como Dios mismo. Los otros tenían tradiciones, costumbres, leyes, legalismo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo diría la unción tan tremenda de él, verdad? Pues es que era Dios mismo y el respaldo del Espíritu de Dios. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, del conocimiento de Jesús de Nazaret, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz Juan, sino
para que diese testimonio de la luz, que Él era el verdadero, que tenía que venir a alumbrar al mundo de ese entonces y al resto de la tierra. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, oído, venía a este mundo. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. Venía a reconstruir al hombre. Venía a fortalecer al hombre. Venía a que ellos se llenaran del poder de la palabra para que sus vidas no estuvieran decaídas, enfermas, envejecidas. Muchachos, no estuvieran tristes y todo lo que hicieran en la tierra prosperara de una manera especial, y fue rechazado. ¿Ah? Yo me quedo aterrado. Yo me quedo súper aterrado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 19, observa lo que dice. 3:19. Observa lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran y aún son malas. En el año 780, ahorita volvemos aquí. En el año 780, observa, en el libro de Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, presta bien atención, que te estoy enseñando lo bíblico. No te estoy enseñando lo teológico, ni lo lingüístico. Te estoy enseñando, transmitiendo por qué la tierra no ha cambiado y por qué el hombre sigue igual. Aunque maneje una Biblia, aunque te hable bellezas, porque se vuelven artistas de la gente inocente, de la gente sin conocimiento. Observa, versículo 1, capítulo 4 de Oseas, versículo 1, dice: oí años 780 antes de Cristo, oí palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Te pregunto hoy, ¿será al mismo tiempo que la gente tiene una información y en el desarrollo hay una especulación? Porque no hay una vivencia. Lo mismo pasaba antiguamente. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Qué había? Pura tinieblas, pura especulación, pura mentira, puro engaño, bueno. Versículo 2, oído. Era una ignorancia total. Y como era una ignorancia total, dice el versículo 1, no quisieron escuchar. Lo mismo que hoy,
que se les presenta y lo primero que te dice la persona, que todo mundo habla y todo mundo dice y todo mundo esto, al mismo tiempo. Por eso es que yo me atreví a decirte, porque lo dice la palabra, que el Evangelio de Cristo, el resucitado de nosotros, de la gracia, es para gente que fue predestinada, conocida y traída a Cristo para que pueda funcionar de acuerdo a lo establecido por Dios. De lo contrario, hermano, olvídese. Se le presentan los tiempos difíciles a este tipo de personas y no tienen cómo refutarlos. Tienen que acudir a los santeros, tienen que acudir a los curas, tienen que acudir a los pastores, tienen que acudir a los hombres, a los magos, a los adivinos, a los riegos y a toda una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no hay en ellos vida espiritual. Lo que hay es pobreza espiritual. Oído, escuche y retenga. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio suceden. Te pregunto, ¿es igual a este tiempo o no es igual a este tiempo? Perjurar, jurar en falso, incumplir el juramento del Creador. No, yo ya recibí la gracia. No, la gracia me Bertolosa. No, como la gracia, como esto y la gracia. Mentiras. A Dios le doy gracias que me dio la capacidad de conocer a la persona interiormente. Cuando la persona habla, cuando la persona actúa, Dios me dio esa capacidad a mí de conocerlo. Porque así mismo como Él actúa, así vive. A mí no me impresiona. Te puede venir hoy. Si usted es predestinado en 3 o en 2 días, sé que usted fue predestinado para este evangelio. ¿Por qué? Porque hay constancia, hay fidelidad, hay honestidad, hay hambre de la justicia de Dios. Cuando usted tiene las cosas del mundo, o sea, su empleo, la cantidad de cosas que no puedo estar porque esto y esto y esto, que la niña, que la cocina, que el baño, que aquí, que allá. Entonces, mi hermano, usted no es predestinado para esta gracia. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me pasó lo mismo. Tuve que sentarme y aún me siento semanas enteras para poder escuchar, ver, leer y oír la voz del especial. Muchacho, esté crecida. Ellos buscan el pastor verdaderamente que les enseña que fue constituido conforme al propósito y al pensamiento de Dios. Esa es. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Si eso fue en ese tiempo que él fue a Israel, y el pueblo de Israel, que era lo que él creía, aunque él ya lo sabía en el fondo, que lo iban a rechazar en todo el sentido de la palabra. O sea, la caída de los malos se llevará a cabo y se tiene que llevar a cabo. Créame eso. Eso es lo que dice el versículo 5. Caerán por tanto en el día y caerán también contigo el falso profeta de noche, y a tu madre destruiré. A mi mamá, no. Tu iglesia.
Literal, a la que te parió, pero antiguamente. En Cristo hoy en día hay vida, y vida en abundancia. Versículo 6, para salirme de aquí. Mi pueblo fue destruido porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Fíjate que el conocimiento llegó allá, a pesar que estaba en la ley, llegó la ley, sistema, y todos lo rechazaron. Porque ya había ¿qué? Especulaciones, ya habían tradiciones, ya habían costumbres, todo eso. Esto no sirve, le envió profeta, le envió una cosa, le envió otro, y no rechazan. No rechazan. Te pregunto, ¿es igual ahora o no es igual ahora? Es igual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento oído, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Le dijo Dios al pueblo de Israel, a casa, la madre de todos los judíos. Ay, sí. Mi pueblo, Israel, fue y será destruido. La razón, porque le faltó conocimiento. El conocimiento llegó, pero ellos lo rechazaron, de principio a fin, por la ignorancia que había en ese tipo de personas que eran como los impíos hoy en día. Oído, escuche y retenga. Igual hoy de lo que estamos leyendo. En el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación. Condenación no quiere decir que la persona se va al infierno, porque infierno no hay. Condenación es que la persona viva enferma, viva achacada, viva pobre, viva sin conocimiento, viva esclavizada a su trabajo, viva que lo exploten, que lo envejezcan, que lo arruguen, que lo entreguen en un ataúd muerto. A eso es. Esa es la condenación. Que no hay respaldo del Creador. Eso es. Y esta es la condenación para los hombres o las personas. Que la vida o que la luz vino al mundo a través de Jesús de Nazaret. Vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que el conocimiento, que la verdad. Porque sus obras eran y son malas todavía. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece el conocimiento, la corrección, la dirección. Y no viene al conocimiento para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Muchacho. Ahora, ¿para qué es esto? Este conocimiento, te lo dije, si la persona no está regenerada, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy regenerado? Que el espíritu del Creador está con tu espíritu. Y que tú vayas cambiando paulatinamente tu manera de actuar y de pensar. Que le des a Él. Que le prestes atención a lo que Él te quiere decir, que tú no especules, que tú busques contextos bíblicos, no el concepto humano, para que tú puedas entender que tienes ya vida en el Espíritu, que te está hablando tu Creador y que tú vas a hablar por la boca, que vas a hablar por tu boca la palabra que te fue ¿qué? Edificando a ti, la que te fue restaurando a ti, la que te fue volviendo serio, honesto, delicado.
Porque anteriormente no tenía valor lo que tú decías. Porque el sistema religioso es así, condena, pero no aplica. No se ven ellos mismos el comportamiento y la actitud. Pero aquí hay un objetivo. Si tu espíritu está regenerado, tu mente ya no camina hacia el deseo de tu carne. Ya tú empiezas a darte cuenta que es mejor lo espiritual que lo natural. Lo natural te tiene herniado, te tiene ciego, te tiene envejecido. Has trabajado, perdóname, no es malo el trabajo. No es malo el trabajo, o el empleo, no es malo. Lo malo es que tú no entiendas que si alguien vino a pagar por ti, era para sacarte de la esclavitud. Claro, tú tienes que cumplir con tu deber de empleo, pero que tú te quedes toda la vida hasta las canas buscando un sueldo, perdóname la expresión y perdóname la honestidad, tiene que ser uno muy miserable. Porque si a mí me traen para que yo en medio de mi empleo le dedique una horita, media horita al crecimiento espiritual, es porque me van a ascender. Ya no soy remendón, ahora soy zapatero fino. Ya no soy zapatero, ahora soy gerente de la fábrica de zapatería. Ahora soy gerente a nivel nacional. Pues esto es mejor que eso. Que a medida en que yo voy creciendo, voy alcanzando el conocimiento, la vida, el poder, el señorío, la verdad, el amor, la justicia, la pongo en función base al conocimiento que a mí me es transmitido, en este caso el mío. Cuando me llegó el conocimiento de la palabra de la gracia, lo primero que le pregunté yo a él, Señor, ¿cuál es mi carrera? Para que tú ejerzas tu carrera, tú necesitas pasar por todo este proyecto. Y a medida en que tú vayas avanzando, vas conociendo cuál es tu carrera. Llegué. En medio de un poco de desconocimiento, tu carrera es esta, la que te voy a leer. Mira el proceso. Y apenas llevamos 2 textos bíblicos. Para uno poder alcanzar un buen conocimiento es porque uno va a dar buena vida. Si yo a ti te siento y te enseño la palabra, tú no tienes que pedirle a nadie que te eche aceite ni que te reprenda demonios, sino que tú mismo te declaras como Dios te ve. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Eso es este reino, luz, sabiduría, conocimiento. 26:18 dice, mi carrera, la carrera de Pablo, ¿cuál es el objetivo? Acabar con el sistema constituido por el conocimiento corrompido que nació en el huerto del Edén. ¿Tú ves? Versículo 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, al conocimiento, y de la potestad del aparecido a Dios, el reino de tinieblas, para que reciban por la fe que es en él perdón, desobediencia o pecado,
y herencia entre los santificados, apartados, no el santurrón. Eso es. Perdón. Pero tú no puedes ejercer esto fuera del reino. Si tú no estás ajustado a las leyes del reino, tú sigues en tinieblas. Por eso fue que nos trasladaron. Colosenses, capítulo 1, Abba, Padre. Esto no es cuestión de risa y Abba, y Abba, Padre, Abba. No, esto es cuestión de prestar atención porque nos estamos jugando, oído, escucha y retenga, una herencia brava. No, pues yo ya tengo la herencia. Si la tienes, disfrútala. 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 Si te la dio papá, disfrútala. Si tú no tienes la sabiduría del conocimiento de él, la herencia te vuelve humo. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sacó y trasladó al reino, y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Y en el reino que hay, luz, sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios, verdad de Dios, justicia de Dios, amor, el amor de Dios. ¿Dice o no dice? Dice. En 1 Timoteo, oye, capítulo 6, versículo 16, vamos porque me quedé. 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oído, la luz de él es el conocimiento, la sabiduría, el poder, el señorío. Hablar, explicarle a una persona. Cuando uno tiene y está funcionando de acuerdo a lo que él estableció en su reino, muchachos, esa es una satisfacción, porque la persona te puede preguntar lo que quiera. Y ahí está la respuesta, porque el Espíritu en ti está, ¿qué? De pie. Dice, luz inaccesible, el adjetivo es que resulta imposible de alcanzar. Imposible de alcanzar. O que no se puede llegar hasta él. Es lo que te estoy leyendo. Primera de Juan, ya que estamos cerquita aquí. Capítulo 5.
Primera de Juan, capítulo 5. Te alabo, Señor. Versículo 7. Presta atención. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Oído. Y estos 3 son uno. La palabra. Todo el antiguo pacto donde el Padre se manifiesta mostrando verdaderamente cómo estableció para que el ser humano pudiera funcionar. En el cielo, pero mira aquí en la tierra. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son, y estos 3 concuerdan. Oído. El espíritu, la palabra. El agua, pudor, la palabra, espíritu. Y la sangre, sacrificio, muerte. Tres en el cielo, palabra. Los 4 evangelios, el Verbo, Hijo. Carta del apóstol Pablo. Ahí les escribí el libro. Habrá que le echen mano para que puedan disfrutar en la tierra de lo que ya está hecho. La luz de la vieja creación era la luz física. Y hay un ejemplo. Voy a leértelo. El libro de Génesis. No te lo voy a leer, pero te lo voy a leer. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Chacho. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de ¿qué? De señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y fue así. Dice el 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Luz física. Luz física. Luz física.
Ahora la luz de la nueva creación es el conocimiento. El conocimiento que produce vida. Y en quien se manifiesta es en Jesucristo el Señor. ¿Cuántas veces le he dicho yo a la gente que a Jesús de Nazaret se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Pero la gente no entiende, mi hermano. Me quedo súper aterrado de que estando tan explícito en la palabra, la persona siga remachando. Porque su actitud de soberbia, porque su actitud de arrogancia, porque no entiende, no comprende que hay un nombre que es sobre todo nombre, y el nombre es Jesucristo el Señor. Lo mismo, ¿por qué no hay una asequibilidad a la palabra? Lo mismo de Juan 3:19. Porque las personas aman más las obras malas, sus actitudes, su arrogancia, su mentira, su soberbia, su prepotencia, que la vida en el Espíritu. Que es amor, comprensión, actitud, cambio racional completamente. ¿Qué leímos en Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Te pregunto, ¿está la luz en este tiempo? ¿El conocimiento verdadero de Dios? ¿Sí o no? Sí, pastor. Entonces, ¿por qué la gente no es asequible a él? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es esta. Y los hombres amaron más las tinieblas que el conocimiento de Dios, porque sus obras eran y son malas. Malas. Si su obra produjera la vida, la persona estaría. ¿Por qué tomé yo la determinación de transmitir? Porque entendí por revelación que de esa manera llegaría yo al mundo entero. Y la semilla caería de pronto por allá en Alemania, algún gringo de esos, un alemán, y ¡pum! Llega la palabra y dice, muchacho, este hombre está hablando lo que es correcto. Me voy a poner a estudiar, y entra, entonces lo encanta la palabra, y él dice, voy a seguir. Porque mi carrera es abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad para que aprendan a depender del Creador y no de los sistemas ni de los hombres que son unos mentirosos. Dice, para ir terminando este punto, para entrar al último, dice, oído, el objetivo es abrirle los ojos del entendimiento a las personas, sacarlos de las tinieblas, de la ignorancia, que aprendan a declarar la palabra en oración como Dios lo constituyó, lo puso. Las tinieblas son señales de muerte. La luz es la señal de la justicia y de la vida de Dios. Las tinieblas son la potestad del aparecido, del reino satánico de tinieblas, el cual pertenece al mundo actual. Dijo así Jesús de Nazaret, en Mateo capítulo 12, un ejemplo. Capítulo 12. Capítulo 12.
versículo 26. 12:26. ¿Qué dice? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Esto es un ejemplo, porque te estoy leyendo un libro de historia. Le decía él a los que le perseguían, a todos los que lo seguían, que decían, él echa fuera demonios es por Satanás. Oído. ¿Cómo pues permanecerá su reino si está dividido? Y me puse claro que yo voy a tocar todo lo de ese reino y lo del reino de Dios, y después de eso descanso, porque ese es mi deber, darte a conocer lo que nunca te han dado a conocer. Dije yo, imagínate tú que una persona legalista que está saturada de diablo y saturado del espectáculo y de lo natural, y que haya sido predestinado para este reino, donde tiene que estar en reposo, creciendo, sentado, reposando, recibiendo lo que nunca ha recibido él a través de la vida del Espíritu. ¿Tú crees que se queda ahí quieto? ¿Este reino es de reposo o no es de reposo? Porque aquí no existe el aparecido. El aparecido fue destruido, los demonios están encerrados no sé en dónde. Pero eso es lo que dice Pedro. Entonces, ¿qué se mueve en el mundo? La maldad. Y al malo lo mata su propio maldad. Eso es lo que dice el Salmo 34:21, creo yo. Eso es lo que hay. La maldad del ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque como el conocimiento está presente, pero llaman más las tinieblas. Y las tinieblas es todo el sistema religioso en general. Todo. Catolicismo, iglesia evangélica, grupos de uno del otro, y toda esa cantidad de cosas. La gracia es Dios mismo. La gracia, oído, el evangelio de la gracia es Cristo o Dios metido en Cristo. Aquí se vive bajo la unción. Aquí no hay espectáculos. Aquí lo que hay es vida y vida en abundancia. Sexta parte, para ir terminando. En esta naturaleza de este reino de Dios, lo único que hay es vida eterna. Vida eterna y en abundancia. Por eso dice ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo más amado de él, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que la gente no ha creído. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17 de la siguiente manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muchacho. Romanos 6:4.
Me gusta esto. 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, no en agua, sino en el Espíritu, en la palabra, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Versículo 12. No reine pues la desobediencia en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su conocimiento corrompido. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado, de la desobediencia y de la muerte. ¿Qué produce la ley? ¿Qué produce el conocimiento humano? Muerte, tanto física como espiritual. Aquí el mundo se refiere, oído, se refiere a la gente caída y desobediente, que constituye un mundo de tinieblas. Lleno de tinieblas. Lleno de tinieblas. En Apocalipsis 1:18 dice: nosotros cuando hablamos porque somos verdaderamente guiados por el poder del Espíritu. Tú no me ves hablando un día una cosa y otro día otra cosa. Mira que yo vengo en línea, porque el anhelo mío es que esta palabra te quede o sembrada para que tú eches mano y tú no le comas cuento ni a la tradición ni a los hombres. Capítulo 1, versículo 18. Dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué te quiere decir? Que está cerrado la condenación del infierno, que fue vencida la muerte, que en él no hay sino vida. Vida, vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Aló? ¿Aló? La vida que nosotros hemos recibido no solamente nos salva de unas cuantas cosas, sino que también nos entroniza como reyes para que reinemos sobre todas las cosas. Y reinar, así como se define en los capítulos 6 al 16 de Romanos y de Apocalipsis. Todos los asuntos tratados allí son producto de nuestros esfuerzos. Son productos de nuestro esfuerzo, sino que es el resultado de recibir la abundancia de la gracia. Si usted no tiene gracia, usted no tiene vida. Que la gracia es Dios mismo, la vida. En el capítulo 3 de Juan, 3:16, y en los versículos, vamos a leer varios textos ahí para ir terminando. Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo leímos, ¿verdad? Les dice el versículo 8, versículo 10, 3:10. Respondiendo Jesús les dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito
Oído, Hijo de Dios. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, Abba, Padre. Mas el que practica la verdad viene al conocimiento, a la luz verdadera. ¿Ah? Para que sean que manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. No en el hombre. No en el conocimiento humano. No en las estrategias diabólicas, satánicas que se esconden detrás del hombre material, del hombre natural, de la persona perversa que no quiere sino destruir lo que Dios verdaderamente quiere construir. Oído, esta vida es el Zoe de Dios, vida eterna, vida divina. Una vida increada, la cual es Cristo mismo, como vida para nosotros, ahora en la tierra. Oído, Cristo es el disfrute de nuestra vida espiritual. La vida física es bios, y la vida es la vida del alma, es la vida que es sujeto. Eso es lo que dice ella. Ahí mismo en Mateo, donde estamos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo. Voy terminando ya. Sí, voy terminando. 16, 25. Pues todo el que quiera salvar su vida, en Cristo la perderá. Y todo el que pierda su vida en Cristo, por causa de mí, la hallará. Quiere decir su manera de actuar, su manera de vivir en el mundo natural. En el reino tiene que perder esa forma. Que para usted está mejor el trabajito, el que lo tiene acabado, que lo tiene envejecido, y usted cree que porque le produce unos pesitos, eso no es malo. Pero aquí tiene usted que morir a eso. Usted aquí tiene que primero darle la vida a su Creador para crecer en lo que a usted nunca se le va a agotar ni se le va a acabar dentro del reino. Siempre va a tener, y va a tener el respaldo y la presencia de Él. Dice el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchachos, es imposible que una persona no vaya a entender esto, mi hermano. Nadie le está diciendo a usted que no deje de buscar su sustento, de estar en la empresa, pero que usted le preste atención a la vida en el Espíritu. Porque a través de la vida en el Espíritu, usted es donde lo van a colocar en los lugares que usted verdaderamente necesita, para que usted pueda recibir un mejor salario, para que usted pueda vivir como un rey, para que tenga a su esposa como una reina y tenga a sus hijos bien poderosos para que ellos puedan demostrar que usted es un hombre o una mujer cristiana, bendecida con toda bendición. Porque tiene que la abundancia de la gracia divina de Dios. Esta es su naturaleza, vida. ¿Viste? Vida y vida en abundancia. Bendecidos. El domingo, si Dios me tiene ahí parado entero, completo, estaremos compartiendo la segunda parte o el segundo del reino satánico, el reino del aparecido. Y lo vamos a ver en ese reino. Vamos a ver en ese reino, el reino satánico. Su manifestación.
que te vas a quedar, muchacho, te vas a quedar aterrado. Te vas a quedar asombrado y asombrado. ¿Cómo llegó la manifestación del reino satánico? Bendecidos, feliz noche, que descansen. Espero que Dios te haya bendecido a través de la palabra. Que tengas una buena noche y te amo mucho.